Gloria a Dios. Este es el día que hizo el Señor y nos gozamos de poder estar nuevamente en la presencia del Señor y frente a estas cámaras para llegar a tu hogar, a tu familia. Estamos agradecidos con el Señor por ser ese vaso en el cual Él llena, Él usa para la gloria y honra de su nombre. Queremos presentar antes de este mensaje, vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios, el que sea, el que haga, el que ponga el querer como el hacer, que sea el que llene tu vida, sea el que llene tu hogar, tu familia, ahí donde tú te encuentras, porque creemos que así como sus misericordias son nuevas cada mañana, así también hay bendiciones nuevas cada mañana, cada día para su pueblo. Y declaramos en el nombre precioso de Jesús, porque creemos el poder de su palabra, que mientras esta palabra es predicada, enseñada, exhortada, esta palabra va a traer liberación, sanidad, va a traer paz, gozo y una salvación que en la cual sabemos que Dios nos ha dado de gracia por ese amor que tiene para su pueblo. Hoy es día de salvación. Amado Dios, queremos darte la gloria, la honra y la alabanza por este precioso día que tú nos permites, Padre, poder estar delante de este pueblo, Señor, que nos oye, en la cual está esperando una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de exhortación en medio de estos tiempos, en la cual, Señor, quiero quitarme yo y seas tú llenando mi boca, seas tú, Padre, poniendo esa palabra. Espíritu Santo de Dios, sé abriendo esos corazones, abriendo esos hogares que hoy han decidido, Padre, estar pendiente de esta palabra. Sé tu Espíritu Santo poniendo el querer como el hacer. Sé tratando con cada uno de ellos. Y que esta palabra, Señor, dé su fruto al 100 por uno. Esa es nuestra oración, ese es nuestro clamor en esta hermosa hora. Y sobre todo, amado Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. El propósito, Señor, de llevar esta palabra es de que haya salvación. Es de que tu pueblo se vaya preparando para aquel gran día. Es para que aquel que se siente abatido, cansado, se siente enfermo, reciba esa sanidad y liberación a través de tu palabra. Ese es el propósito y te damos la gloria porque creemos que es tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bendecimos a ese pueblo santo del Señor. Le estamos agradecidos con el Señor de que nos sintonicen en esta hora o ya sea que lo hagan después. Bendecimos al remanente de Columna de Santidad y Fuego. Un abrazo virtual de su pastora que los ama y los extraña mucho. Y es el deseo de mi corazón que esta palabra te fortalezca, te levantes y te mantenga esa unidad en el espíritu, porque es lo que el Señor quiere, mantenernos en esa unidad, aunque físicamente no podemos estar unidos, pero sí en el espíritu. Vamos a buscar nuestras Biblias hoy. Más que predicar, quiero enseñar. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo. Poniendo lo importante, dejando de ser algo urgente. ¿Cómo nosotros, dejando de ser las cosas importantes, las convertimos en algo urgente? Es lo que queremos enseñar en esta hora, construyendo ese altar familiar, construyendo la vida de cada uno de nosotros. Ese es el deseo a través de esta enseñanza, la cual la palabra nos dice que hubo un mensaje del profeta Isaías a Ezequías. Y vamos a leer. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu.
digna de ser escuchada por todos nosotros. No permitamos que lo importante se convierta en algo urgente. ¿Cómo nosotros hoy queremos a través de esta enseñanza reconstruir esos altares familiares? Ese altar en tu vida, en la mía y la de los nuestros. Muy importante que entendamos lo que la palabra nos enseña en Mateo 6:33. En Mateo 6:33 la palabra dice, mas buscad primeramente, lo primero que debemos buscar, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. O sea que la palabra nos está enseñando que hay algo que primero tenemos que buscar. Y aquí nos exhorta que lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios, que consiste en ¿qué? Justicia, paz y gozo. ¿Cómo nosotros sabemos qué es la prioridad en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros sabemos cómo poner un orden de prioridades en nuestras vidas? Si la palabra nos exhorta, nos enseña que tenemos que hacerlo. Porque corremos el peligro que cuando no hay prioridades, cualquier cosa nos saca de lo importante, nos saca de las prioridades y al final no hacemos nada importante, nada que prevalezca, nada que permanezca. Y por eso la palabra nos enseña las prioridades que tú y yo tenemos que buscar, tenemos que tener para que veamos familias fuertes, para que veamos familias sólidas. Aleluya. ¿Qué es prioridad? Prioridad es lo más importante, es lo más esencial, es lo beneficioso a nuestras vidas. ¿Cuántos creemos y sabemos que podemos estar invirtiendo en muchas cosas y no son importantes? Podemos estar invirtiendo, aún podemos estar ocupando en el tiempo, desde que nos levantamos, hacer muchas cosas y a la larga no estamos haciendo nada importante. ¿Y por qué se debe eso? Porque no hay prioridades, porque no hay un orden. Y como hijos de Dios y como cristianos tenemos que saber de que Dios es un Dios de orden. Dice la palabra que al principio, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada, vacía y en tinieblas. Así estaba la vida del hombre, así estaba mi vida y así estaba la tuya cuando no habíamos conocido a Dios. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo y no has permitido que Él ordene tu vida, así está tu vida, desordenada, vacía y en tinieblas. Y dice la palabra que Dios comenzó a construir, Dios comenzó a crear, Dios comenzó a hacer. Donde había tinieblas, vino, puso luz. Donde dice la palabra que había desorden, trajo orden. Y donde había un vacío, vino a llenar. Aleluya. Así que la vida del cristiano debe ser una vida de orden. Y por eso primero debo de saber qué es prioridad para mí. ¿Qué es lo más esencial para mí? La palabra de Dios yo quiero que busquemos en el libro de Job. Le dije hace un momento que vamos a enseñar hoy. Aleluya. Vamos a buscar en el libro de Job. Una promesa que Dios te da a ti y a mí. Puede ser así, nuestras vidas estaban en completo caos. Nuestra vida era un desorden. Nuestra vida no había disciplina, no había un orden establecido. Pero gloria al nombre del Señor que por su palabra y la guianza de su Espíritu Santo, Él nos enseña, Él se revela a través de su palabra y comienza a ordenar nuestras vidas,
comienza a poner en nosotros prioridades y entendemos que lo primero en nuestras vidas es Dios. Para que haya un orden en nuestras vidas, lo primero es Él. Y así la palabra nos promete, aunque nuestro principio no fue agradable, aunque nuestro principio no fue bueno, aun cuando vinimos a Cristo nos costó mucho, fue muy difícil y todavía seguimos luchando. Pero Él ha prometido que el postrer será mucho mayor y mejor que el primero. Recibe esa promesa. Quizás usted hoy me puede decir, pastora, pero mi vida hoy es un caos, todavía no hay orden. Puede decir, pastora, todavía no veo fruto, esto, el otro. Pero la palabra dice que si nosotros nos encomendamos, la palabra nos dice que si nosotros comenzamos a poner prioridades y orden y ponerlo a Él primero y buscarlo a Él primero, vamos a ver fruto. Vamos a ver que ese postrer va a ser mucho mayor que el primero. Y creemos en esa palabra. Por eso es que nosotros entendemos que al nosotros permitir que lo que debería ser importante, convertirlo en algo urgente, dejando a Dios como algo de urgencia, dejando a la familia no siendo algo importante en nuestra familia. Cuando entendemos que es el orden establecido de Dios. Primero Dios, segundo nuestra familia, tercero el llamado, el ministerio que Dios nos ha dado. Es un orden y no podemos violar ese orden. No podemos permitir de que lo que debe ser importante lo dejemos en segundo, tercero y cuarto plano. Porque entonces vamos a ver no una familia fuerte, no una familia fortalecida, sino un total caos. Y por eso que cuando dejamos a Dios, dejamos de importancia a la familia, nuestra vida espiritual, nuestro llamado, lo dejamos a un lado, no es importante. Y comenzamos a tomar otras cosas en nuestras vidas como primer punto. Nos vamos a dar cuenta que todo eso a la larga va a morir, va a perecer, no va a prevalecer. Dios no puede ser en nuestras vidas algo de urgencia. Te hago la pregunta, ¿muchas veces no ha sido así? Muchas veces solo nos acordamos de Dios cuando hay una enfermedad. Solo nos acordamos de Dios cuando hay un hijo enfermo. Solo nos acordamos de Dios cuando hay una situación económica. ¿Y cómo nos acordamos de Dios? Porque en ese momento es que decidimos clamar. En ese momento es que decidimos orar. El hijo está enfermo, Señor, sana. El momento que nosotros vemos una situación en nuestro matrimonio que corre peligro, un divorcio, inmediatamente comenzamos a orar, comenzamos a ayunar, comenzamos a buscar la palabra. Pero no es de urgencia que se busca a Dios. No es en última instancia. No es en la última hora. A cuando es que lo necesito, es que ahora no. Él debe ser primero en todo. En todo momento Dios debe ser primero en nuestras vidas. Debe ser lo primero cuando nos levantamos. Debe ser primero en nuestras decisiones. Debe ser primero en el cual tú y yo adoramos y servimos. Porque su palabra dice en Deuteronomio, solo a Él amarás y solo a Él servirás. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todos tus pensamientos. Es la manera que tú y yo debemos adorar y clamar y interceder a Dios en todo momento. No podemos sacarlo de nuestras vidas. No podemos buscarlo en momentos de desesperación. No. Gloria a Dios, que Dios es maravilloso, es bueno, es misericordioso. Y aún así que muchas veces lo hacemos solo en urgencia, Dios le place, Dios responde, pero no es la manera. Porque quiero decirte que Dios evitaría en tu vida y en mi vida muchas circunstancias y situaciones si nosotros lo ponemos a Él primero. Muchas veces decimos, Señor, sácanos de esto. Señor, mira lo que me está pasando. Mira, me van a quitar la casa, me van a quitar el carro. Mira, Señor, me van a botar, Señor. Muchas veces estamos en esta circunstancia y el Señor dice, pero ¿por qué vas a clamar a mí ahora? Si hubieras clamado a mí primero y me hubieras preguntado si es mi voluntad y si es el tiempo.
para que tomes esas decisiones, hoy no estuvieras pasando lo que estás pasando. Muchas decisiones que tomamos a la ligera sin poner a Dios primero. Y cuando nos sentimos en una circunstancia difícil, entonces que corremos a buscar a Dios. Esto, iglesia y amado amigo, es lo que tiene a las familias totalmente destruidas. Es lo que tiene a la familia en un caos. Cuando no ponemos a Dios primero, cuando no le enseñamos a nuestros hijos a poner a Dios primero, hay un peligro enorme y lo sabemos. Es importante que tú y yo entendamos, sin Dios nada somos. Sin Dios nada podemos hacer. Él lo es todo. Él es el principio y el fin. Él debe ser el comienzo de todo lo que hacemos, porque creemos que separado de Él nada podemos hacer, porque creemos que Él es nuestra fuente, Él es el Todopoderoso, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Padre. Y como hijos tenemos que conocerlo, como hijos tenemos que saber cuál es su voluntad para nuestras vidas. Pero escucha lo que el Señor está hablando en este día. Necesitamos ordenar nuestras prioridades. Necesitamos entender de que Dios no es urgencia. Yo creo que a través de esta cuarentena muchos habían dejado la comunión con Dios. Muchos tenían sus altares destruidos. Y ahora a través de esta cuarentena, a través del peligro y el temor que tienen a ser contagiados, han buscado a Dios. Y sabes qué, como vuelvo y digo, Dios te ama y Dios es misericordioso. Dios nos oye, Dios nos escucha. Pero no es la voluntad de Dios de que lo busquemos simplemente cuando lo necesitamos. Yo quiero decirte que antes que nosotros pidamos a Él, lo primero que tenemos que reconocer es su poder, es su grandeza. Lo primero que tú y yo debemos de reconocer de que Él lo es todo, de que si Él no hiciera más nada en nuestras vidas, no hiciera ni un milagro más, ya lo hizo todo y fue a través de su Hijo para darte a ti salvación y a mí, para que un día estemos con Él por toda la eternidad. Ya Él lo hizo todo. El regalo más grande que pudo haber existido en la tierra es Jesucristo. Es Jesucristo. Y yo quiero decirte, mucha gente me pregunta y me dice, ¿por qué es que no vemos los mismos milagros que vimos ayer en el Antiguo Testamento? Los mismos prodigios, las mismas proezas. ¿Por qué hoy día quizás no estamos viendo lo mismo? Pero yo te voy a decir una cosa, el mejor regalo es Jesucristo. Porque tengo la convicción y he visto por experiencia Dios sanar a muchos, venir gente en urgencia, venir a gente pedir oración por un hijo, pedir oración por un matrimonio, pedir oración por una sanidad, pedir oración por un milagro, y ven respuesta de Dios, ven a Dios operando en sus vidas. Y ¿sabes qué? Pronto se les olvida el milagro que Dios hizo. Pronto se les olvida lo que pudieron ver sus ojos de una enfermedad terminal, donde los doctores dijeron ya no hay más esperanza. Ver a Dios levantarlo, ver al poder de Dios en sus vidas, poder ver esto, poder ver ciegos cobrar la vista, poder ver gente en sillas de ruedas comenzar a caminar, pudieron ver milagros extraordinarios y en poco tiempo apartarse de Dios. Así que esos no son los verdaderos o grandes milagros. ¿Sabes cuál es el verdadero milagro? Jesucristo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él es el mejor milagro. Y ¿sabes qué? La palabra dice que no habrá manifestación gloriosa como la que vio el pueblo de Israel sobre Egipto en esas 10 plagas. Lo dice la palabra. Que no habrá señales y prodigios como esas 10 plagas que vino sobre Egipto. Y la palabra nos enseña que Moisés le dice a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. Pero qué gloria, si Moisés ha visto 10 plagas, ha visto mi poder. Pero Moisés sabía que esa no era la gloria. Moisés sabía que había algo más allá, había algo más grande, aleluya.
Y la palabra de Dios dice que pudo ver la presencia de Dios. Dios se presentó siendo Jesucristo. Solo pudo ver sus espaldas. Y la palabra de Dios dice que él tuvo que esconderse en la roca. Representa a Cristo. Esa es la gloria. Ese es lo mayor y lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Por eso la palabra dice que al pueblo de Dios, Dios le mostró, le enseñó las señales. Pero a Moisés sus caminos. Y esa es la presencia gloriosa. Es lo que el Señor se revela a nuestras vidas cada vez que lo buscamos, cada vez que lo ponemos a Él primero, cada vez que exaltamos y buscamos su gloria, porque le amamos, no porque le estamos necesitando, no porque queremos algo de Él, no, simplemente porque Él es merecedor de toda alabanza, porque Él nos creó para adoración, Él nos creó para alabanza de su nombre. Aleluya. Y creemos que cuando hay esa búsqueda, creemos que cuando nosotros nos mantenemos buscando su rostro, lo demás vendrá por añadidura. Eso lo promete el Señor en su palabra. Y creemos que es así. Importante de que no dejemos a Dios a un lado. Importante que no lo dejemos en ciertos momentos solamente de urgencia. Igual importante que tenemos que ordenar nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual debe ser ordenada. ¿De qué sirve ganar todo el mundo y perdemos nuestra alma? ¿De qué sirve nosotros tener fama, tener bienes, lograr alcanzar aún en los caminos del Señor? Pero si descuidamos nuestra alma, descuidamos nuestra vida espiritual. Cual la palabra dice que no solo de pan viviría el hombre, sino de qué? De toda palabra que viene de la boca de Dios. Y por eso la palabra, ¿por qué toqué estos puntos? Citando a Ezequías, el rey Ezequías. La cual la palabra dice que había enfermado. Y cuando Ezequías había enfermado, dice que por una llaga en su cuerpo, Isaías, el profeta, es enviado a él con palabra de Dios. Y el profeta le dice a Ezequías: de cierto vas a morir, así que ordena tu casa. Y dice la palabra que Ezequías se volteó a la pared y comenzó a clamar y comenzó a orar y pedirle a Dios que tuviera misericordia y que se acordara de todo lo que había hecho para él. Pero el punto de esta enseñanza es por qué Dios le dice a Ezequías que arreglara su casa. Ezequías era el rey de Judá. Ezequías había hecho todo lo que le había agradado a Jehová. Dice la palabra del Señor que no siguió los pasos de su padre Acab. No los siguió, sino de los pasos de David. Dice la palabra que fue uno de los reyes que hizo lo que otros, aún reyes buenos en la palabra, no hicieron. Y fue derribar todos esos altares. Dice que esos altares altos a Baal, Ezequías hizo de que todos fueran quitados. Por eso dice la palabra que hizo cosas muy buenas, hizo cosas favorables, hizo cosas que a Dios le agradaron. Pero en la soberanía de Dios, Dios le dice: vas a morir. Y como Dios amaba a Ezequías y como Dios vio todo lo que hizo para él, dice la palabra que cuando vio su clamor, vio su oración, le añadió 15 años más. Pero quizás en el momento no entendemos por qué Dios le dice a Ezequías que arreglara su casa. ¿Qué pasaba con Ezequías? Si vemos que Ezequías hizo lo bueno delante de Jehová, si vemos que Ezequías hizo buenas obras, ¿qué pasaba con Ezequías? Y muchas veces, ¿por qué quiero decirte esto? Porque Ezequías, la palabra dice que era un rey bueno. Porque la palabra nos enseña que aunque fue un rey bueno y hizo lo bueno delante de Jehová, Dios le dice: vas a morir. Nosotros como hijos de Dios debemos de saber que este no es nuestro mundo. Estamos de paso, somos peregrinos. Estamos aquí para cumplir un propósito. No se nos olvide.
Porque cuando se nos olvida esto, las prioridades no comienzan a ser importantes en nuestras vidas. Lo que debemos arreglar, lo que debemos tener en orden, comienza a nosotros a descuidar. Y nos pasa lo que le pasa a Ezequías, pensando que porque la palabra dice que Dios lo había bendecido mucho. La palabra dice que Dios lo había guardado y cuidado de sus enemigos. Conocemos la historia de Ezequías, tremendas enseñanzas que nos da cuando el enemigo se levantó y Dios peleó por él. Ezequías fue y le llevó las cartas al templo de las amenazas del enemigo de Senaquerib y Dios peleó por Ezequías. Pero podemos correr el riesgo de nosotros peligrar en descuidar lo más importante, de quizás desviar nuestras miradas en cosas materiales, de descuidarnos en nuestra vida espiritual, descuidar nuestra casa, descuidar nuestra familia, pensando que la muerte nunca nos va a llegar. Y gloria a Dios de que vemos que es un hombre, dice la palabra que hizo lo bueno delante de Dios, porque si no hubiera sido así, lo primero que lo hubiéramos dicho todos, lo que pasa es que era malo, por eso que Dios dijo que iba a morir. No, la palabra no nos dice eso. Y por eso que nosotros creemos de que Dios en su voluntad, la palabra nos dice que Él tiene nuestro día en el cual nosotros nacimos y el día que hemos de morir. La palabra de Dios dice que nosotros mientras estemos en esta tierra tenemos que entender que esta tierra no es nuestra morada. Tenemos que entender de que hay una morada que Cristo fue a preparar por nosotros. Y no podemos poner nuestras miradas en las cosas de esta tierra, hermano, amigo. Mira lo que ha venido a través de esta cuarentena. Yo sé que para Panamá fue algo que nunca esperábamos pasar, porque Panamá había sido un país muy guardado y librado de pestes, de plagas, de huracanes, terremotos, como lo vemos en otros países. Y quizás cuando escuchamos de que esto venía, pensamos que, bueno, esto no va a tocar Panamá. Muchas veces muchos cristianos dijimos, vamos a orar, hay que hacerlo. Pero Dios en su voluntad hace como quiera. Y por lo cual nosotros tenemos que orar, pidiendo misericordia, pidiendo que Dios nos haga, pidiendo que la misericordia de Dios nos alcance y no permita. Pero si aún así va a pasar y tiene que pasar como le pasó a Jesús. Jesús dijo, Señor, si yo tengo que beber esta copa, yo la beberé. Pero si tú puedes hacer que esta copa pase de largo, haz que pase. Pero tuvo que beberla. Nosotros oramos para que esta pandemia no llegara a Panamá, pero llegó. Eso nos indica que no somos exentos de que la muerte llegue, de que la enfermedad llegue, de que la plaga llegue. Pero algo sí estamos seguros, que estamos en las manos de Dios, que estamos bajo su cobertura. Pase lo que pase, estamos en sus manos. Y como dijeron los amigos de Daniel, solo a Dios serviremos y a Él solamente adoraremos. Y si tenemos que morir, morimos. Pero Rey Nabucodonosor, Dios nos puede librar de tu mano. Y si no lo hace, a Él seguiremos adorando. Aleluya. Esa debe ser nuestra posición como hijos de Dios. Pero creo que cuando hay convicción de esto, vamos a mantener nuestras prioridades en orden. Vamos a entender que nuestra vida espiritual es importante, porque entendemos de que el alma es el que va a ir con Dios, es el que va a ser juzgado. Este cuerpo, este caparazón va a quedar. El espíritu se va con Dios y es el alma que va a dar cuenta a Dios. Y cuando entendemos esto, vamos a ordenar nuestras vidas, vamos a poner a Dios primero. Sabemos que vamos a tener que darle cuenta a Dios. Vamos a ordenar nuestra casa, nuestra familia, como Dios se lo ordenó a Ezequías a través del profeta. Ordena tu casa, iglesia. Ordenemos nuestra casa, porque Dios es un Dios de amor y misericordia. Y yo creo firmemente que mientras Dios está hablando, hay misericordia. El hecho de que tú me estás oyendo y escuchando la palabra de Dios que Dios te está dando en esta hora es porque Dios tiene misericordia de ti como la tiene de mí. Porque antes que esta palabra fuera hacia ti, Dios primeramente me confronta con su palabra.
Y Dios dice, ordena, a ver qué cosas no están en orden, qué cosas dejaron de ser importantes para convertirse en urgencia, qué cosas necesitas alinear, necesitas cambiar, porque en cualquier momento será el sonar de las trompetas, o en cualquier momento el Señor le place en levantarnos, en llamarnos. Estamos listos. Estamos preparados, aleluya, como el apóstol Pablo cuando sabía que ya había llegado su hora y ya el Señor se lo iba a llevar. Pablo dijo, he terminado mi carrera. Lo que el Padre me envió, me encomendó, lo hice. Él sabía que estaba listo y preparado para irse con el Señor, aleluya. Por eso necesitamos arreglar nuestra vida espiritual. Necesitamos entender de que hay una vida eterna. No podemos permitir que las prioridades y las cosas importantes y esenciales como hijos de Dios dejen de ser importantes. Se convierten en cuarto y quinto plano cuando sabemos que tenemos una vida eterna. Cuando sabemos de que tenemos que estar preparados porque en cualquier momento el Señor nos llama. Es importante que tú y yo entendamos que nuestra alma necesita alimentarse del Espíritu de Dios. Necesita esa alma cada día ser formada, enseñada, cada día prepararse para su amado, para su Señor que viene por nosotros, por la iglesia. Importante, la familia. Importante en este tiempo de cuarentena. Dios está hablando a la familia. Lo que había dejado de ser importante, lo que había convertido en algo urgente a través de la cuarentena, quiero que entiendas que Dios quiere que sea importante para tu vida y para la mía. Les pregunto, ¿cuántas veces por el afán, por el trabajo, por esto y por el otro, descuidamos la familia, descuidamos nuestros hijos, descuidamos el matrimonio? ¿Cuántos por muchas cosas que vienen a nuestras vidas dejamos de que ese orden, de esas prioridades se quiten en nosotros, en nuestras vidas, y podemos estar viendo el caos y no hacer nada? ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta de que es urgente, de que pongamos en orden nuestras prioridades? ¿Cuántas veces tiene que pasar de que sea citado un hijo del colegio, el director nos mande una nota y nos diga urgente, necesito que venga al plantel, necesito que venga a hablar conmigo porque tengo problema con su hijo, con su hija? Porque tenemos meses que no sabemos de ir a un colegio, porque tenemos meses de no saber cuál es la conducta de nuestros hijos, porque eso ya no es prioridad para nosotros. Prioridad es el trabajo, prioridad son los afanes de la vida, prioridad es la casa que tengo que pagar, prioridad es el carro. Todo eso es bueno, pero no es prioridad. Y cuando vemos urgente una necesidad donde el director dice, bueno, si no viene su hijo no lo voy a recibir, entonces se convierte en algo que debería ser prioridad y esencial, se convierte en algo urgente. Entonces sacamos tiempo porque si no, no nos reciben al hijo a la escuela. ¿Cuántas veces pasa? ¿Cuántas veces pasa que no llevamos a nuestros hijos al médico a un chequeo general porque no tenemos tiempo, no tenemos tiempo? Pero llega el momento donde el niño se enferma y donde no había tiempo, tenemos que sacar el tiempo porque lo que era importante se convierte en una urgencia. El matrimonio, no tenemos tiempo para el matrimonio, para el esposo, para la esposa, para tener ese tiempo a solas, para salir, no tenemos tiempo. Pero cuando de repente el peligro de un divorcio, el peligro de una separación, el peligro de un adulterio, entonces comenzamos a ver y buscar lo que debía ser primero, lo que debía ser importante. Ahora como una urgencia, viendo desesperados, ¿qué hacemos? Pastor, ayúdeme, pastor, aconséjeme, yendo a psiquiatras, yendo a psicólogos para viendo cómo nos ayudan.
cuando nosotros lo que teníamos que haber hecho es poner orden en nuestras prioridades, poner orden en lo que es importante. Importante. No podemos descuidar nuestra familia. Porque quiero decirte, amada iglesia, somos esos mayordomos, somos los mentores en el cual el Señor nos pedirá cuenta por ellos, por lo que puso en nuestras manos, por los que nos dio. Y es importante que nosotros valoremos. Es triste como hoy día lo que estamos viendo a través de las redes sociales, lo que ocupa el tiempo en nuestros hijos es una televisión, es un teléfono, es un juego. ¿Por qué? Porque sus padres no tienen tiempo de calidad para sus hijos. Porque vengo cansado del trabajo, porque estoy muy agotada, porque estoy muy cansado, porque esto y porque el otro. Y no le damos importancia ni a prioridad a lo que debe ser importante. Después, cuando ese hijo crece y ese árbol está torcido y vienen los problemas y viene la rebeldía y viene el problema con nuestros hijos, entonces nos damos cuenta cómo perdimos el tiempo. Nos dimos cuenta que lo que tenía que haber sido primero, ahora es una urgencia. Y muchas veces es tarde, es muy tarde, viendo las consecuencias que están llevando ellos. Pero gloria al nombre del Señor, que si esta palabra está llegando a tu vida hoy, es porque el Señor te está diciendo, todavía hay esperanza para tu casa, todavía hay esperanza para tus hijos, todavía hay esperanza para tu matrimonio. No es en vano, no es casualidad de que Dios ha permitido una cuarentena. Dios está viendo que nosotros pongamos en orden nuestras prioridades. Póngase en orden, Padre, aprovecha el tiempo que tienes con tus hijos, porque no sabemos qué otro tiempo tendrás después de esta cuarentena con ellos. Valoremos las prioridades, valoremos lo que es importante. Porque si yo te hago una pregunta en esta hora, para ti, ¿qué es más importante después de Dios? Tú me vas a decir tus hijos. Pero entonces, ¿cómo lo estamos demostrando? ¿Qué tiempo de calidad le estamos dando? ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos dando a nuestra familia? Para demostrar que son importantes, para mostrar que son primeros, para mostrar que son prioridad en nuestras vidas. Yo quiero decirte algo muy importante. Entendí que cuando Cristo vino a mi vida, vino a mi corazón, Él comenzó a poner orden en mi vida y comencé a entender lo que era importante, lo que era prioridad. Iglesia, solo Cristo puede hacer que tu vida tenga un orden. Solo Cristo, a través de la palabra de Dios, podemos entender que si buscamos su reino y su justicia, lo demás va a venir por añadidura. Solo Cristo puede traer luz a las tinieblas. Solo Cristo puede traer el orden que antes no había en nuestras vidas. El enemigo siempre buscará las estrategias para desviarnos de la voluntad, del propósito y las prioridades de Dios. Dios siempre hará lo posible para que tú y yo nos acerquemos a Él, porque su deseo es bendecirnos, porque su deseo es construir familias fuertes. El enemigo sabe que destruyendo la familia destruye la iglesia, porque la iglesia lo compone la familia, y por eso es que se levanta como río. Pero tú y yo tenemos que plantar la bandera de Cristo. Tú y yo tenemos que decir, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Y quiero ir concluyendo, como dije, es una enseñanza con estas citas que nos dicen la prioridad, cómo tenemos que tener prioridad en nuestras vidas, cómo debemos poner a Dios primero y por qué es importante para que podamos ver esos frutos buenos que queremos ver. Aleluya. La palabra de Dios nos dice en Romanos, quiero que lo leas conmigo y lo puedas anotar en tu Biblia. Aleluya.
sea, que es que no que podemos llevar nuestras vidas como queremos. Es que no podemos descuidar lo importante que Dios ha puesto en nuestras manos y pensar que no tenemos que dar cuenta sobre eso. Sí, tenemos que dar cuenta a Dios por todo lo que Dios nos entregó, familia, hijos, un matrimonio. Dios nos va a pedir a cuenta y es importante que tú y yo lo pongamos como prioridad en nuestras vidas. Es importante que entendamos que somos responsables de ello. Aleluya. Asimismo, la palabra de Dios nos dice en Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Cuando tú y yo ponemos lo primero en las manos de Dios, tiempo, dinero, el servicio a Dios, la obra, nuestros diezmos, cuando lo ponemos de primero a Dios, Dios garantiza que la masa restante será santo, será perfecto. Es importante que pongamos a Dios primero todas las cosas. Y vamos a ver cómo el resto, vamos a ver cómo lo demás va a estar garantizado. Vamos a ver cómo Dios guardará y cuidará de nosotros y de lo nuestro si ponemos a Dios primero. Aleluya. La palabra también nos enseña, como dice en Juan 4:34. Vamos a buscar Juan 4:34. Comida es hacer la voluntad del que me envió. No podemos descuidarnos del llamado y el propósito que Dios nos hizo. El cuarto punto es nuestro llamado, nuestro servicio a Dios. Iglesia, porque estamos en esta tierra con un propósito. No podemos desviarnos, no podemos descuidarnos. Es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo. Es que no podemos descuidarnos. ¿Por qué? Porque el llamado y el propósito que Dios tiene contigo y conmigo en esta tierra, iglesia, es ya. El tiempo se acerca, el tiempo es corto. Muchos de los nuestros necesitan que tú y yo les hablemos de Cristo, que tú y yo seamos testimonios para ellos. Jesucristo le dijo cuando dice la palabra que los apóstoles estaban con Jesús y le dijeron: maestro, come. Dijo: no. Dijeron ellos: ¿acaso alguien le habrá traído comida? Y Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. Aleluya. Jesús tenía muy claro que su prioridad en la tierra era cumplir la voluntad del Padre. Tú y yo tenemos que tener claro que la prioridad de Dios en nosotros, en esta tierra, es cumplir con la voluntad del Padre. No podemos descuidarnos, no podemos desviarnos. Necesitamos arreglar nuestras vidas, necesitamos arreglar nuestra casa, amada iglesia, porque Cristo viene por nosotros y la palabra de Dios dice que nos va a pedir cuenta. Leamos lo que dice la palabra. Aleluya. Nuevamente en Romanos 14, 12. De manera que cada uno dará cuenta. Cada uno dará a Dios cuenta de sí, de lo que hicimos. De lo que hicimos. Recordemos esa parábola cuando Dios le da los talentos. Dice que a uno les dio 5. A otros le dio 3, a otros le dio 1. Y al que le había dado 1, dice la palabra del Señor, dice que lo escondió porque temió
de aquel que le había dado ese talento y no había producido nada. Y dice él, antes que lo pierda, mejor lo guardo para que cuando él me pregunte por ese talento, le diré, aquí está. Y dice la palabra que cuando le pregunta a él por ese talento, le dice, lo que pasa es que lo guardé, lo escondí, porque tuve miedo, porque te temía y porque sé que eres aquel de que cosecha donde no sembraste. Imagínese, dijo, tuve miedo y por eso que lo escondí. Me gusta este pasaje cuando la palabra de Dios dice que Dios le dice, si verdaderamente me hubieras temido, hubieras puesto ese dinero, ese talento a producir, aunque sea, lo hubieras puesto en los bancos, parafraseando. ¿Y por qué yo digo que me llama mucho la atención este versículo? Porque a veces decimos que tememos a Dios, pero en realidad no le tememos. Porque si verdaderamente le temiéramos, hiciéramos su voluntad. Aleluya. Por eso, iglesia, la palabra de Dios nos dice que tendremos que darle cuenta a Dios de sí. Juan 17:4. Juan 17:4. Nosotros podemos decir eso en este día. Pero si no lo podemos decir, iglesia o amigo que me escuchas, es el tiempo perfecto para hacerlo. Es el tiempo para dejar que Cristo comience a ordenar nuestras vidas. Aleluya. En el momento que Él viene a nuestro corazón, en el momento que el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, vino para traer ese orden. Es importante que tú y yo entendamos que tenemos que darle cuenta a nuestro Creador, al que nos creó, al que nos formó, al que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos bendijo con muchos bienes, con muchas riquezas, con muchas cosas en este mundo. Y lo más importante, un matrimonio, hijos, frutos de ese amor. Y somos responsables de ello. Somos responsables, por lo cual tenemos que ponerlo como orden, prioridades en nuestras vidas. Y por último, quiero citarte el pasaje de Eclesiastés. Aleluya. Sea buena o sea mala. Creemos, iglesia, y sé que sabes, pero quiero recordarte esto. Sabemos de que no es como muchos dicen, que después de la muerte ya no hay más nada. No, al contrario. La palabra de Dios dice que viene, es una vida eterna juntamente con nuestro Padre, que viviremos con Él para la eternidad. Pero los que no recibieron a Cristo, los que no vivieron conforme a su voluntad en la tierra, serán en el infierno el lloro y el crujir de dientes por toda una eternidad. Dice la palabra del Señor que cuando una alma parte de esta tierra, dice la palabra del Señor que los que hemos muerto en Cristo, estamos durmiendo, estamos esperando que el Salvador, nuestro Cristo, venga por nosotros. Y la palabra dice que seremos los primeros que seremos levantados, los primeros que seremos resucitados antes que Cristo levante a su iglesia. Lo dice la palabra, pero los que no han muerto en Cristo están ahora mismo en tormento. Pero no se acaba todo ahí, no. La palabra nos enseña en el Apocalipsis que viene, dice la palabra, el tribunal de Cristo. En ese tribunal donde todos vamos a estar. Y según sean nuestras obras, así vamos a ser, ya sea recompensados o juzgados. Por eso es importante que entendamos que nuestras vidas tienen que tener un orden.
Por eso es importante que nosotros entendamos a través de todo esto, y vuelvo a decirlo porque sé que es importante volver a decirlo, que construyamos familias fuertes, familias bendecidas, familias en Cristo, familias en testimonio, familias en la cual creemos que el orden establecido, la prioridad que tengamos hoy aquí en la tierra va a ser de beneficio para nosotros, para la eternidad. Es aquí, iglesia, es aquí, amigo, donde tenemos que servir a Dios, donde tenemos que cumplir su palabra, donde tenemos que vivir conforme a su voluntad para que un día seamos recompensados. En la gloria con el Señor ya no habrá que hacer nada. Dice la palabra que estaremos juntamente con Él, estaremos en esa gloria, en esa majestad, estaremos de fiesta, aleluya. Y esa es nuestra gran recompensa, y por eso que a Él le adoramos y a Él le servimos. Le damos gracias al Señor por esta hermosa enseñanza, que así como ha sido de bendición a mi vida y como la he puesto en práctica en mi casa y en mi familia, así mismo, iglesia o amigo que me escucha, comienza a poner en orden tu casa y a darle prioridad. Yo quiero decirte que Dios es santo, perfecto, y Dios es bueno. Yo quiero decirte que Dios sabe el justo tiempo en la cual Él ha planificado llamarnos a la eternidad, llamarnos para estar con Él. Pero la palabra de Dios nos dice que el sabio piensa siempre en la muerte, o sea, sabe que estamos aquí con un propósito, sabe que un día estaremos con Él. Y por eso tú y yo tenemos que ordenar nuestra casa. Por eso que tú y yo no somos exentos de que también podamos morir y podamos pasar a otra vida. Es importante que tú y yo lo entendamos, porque quizás muchos preguntaremos, ¿y por qué Dios envió a Isaías a darle esta orden al rey Ezequías? Y dice la palabra que por el clamor de Ezequías, Dios le añadió 15 años más. Y sabe, la palabra dice que para nuestra enseñanza fue escrita. Y podemos ver en esos 15 años, dice la palabra que en esos 15 años nació su hijo Manasés, uno de los reyes más malos que tuvo Judá, los reyes más malos que tuvo Israel, en la cual la palabra nos enseña que hizo todo lo abominable delante de Dios. Manasés fue un rey tan perverso, en la cual su padre había quitado los altares en lugares altos, y Manasés volvió a poner esos lugares a Baal, esos altares a Baal y a otros dioses. Manasés hizo profanar el templo, levantando altares dentro del templo de Jehová a ídolos. Fue perverso, fue malo Manasés. Y quizás hoy podemos decir, ahora entiendo por qué Dios quería cortar la vida de Ezequías. Porque sabía que dándole más años venía esto. Y tú me dirás y yo diré, pero ¿por qué entonces Dios lo permitió? Para nuestra enseñanza. Porque muchas veces hay muchas quejas contra Dios. Muchas veces preguntamos, y lo digo con todo respeto, muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios se llevó a tal persona? ¿O por qué Dios ha permitido tal cosa? Dios es justo. Y yo quiero decirte que Dios nos ama tanto, que la palabra de Dios nos dice que antes que nuestra alma se pierda, Él prefiere levantarnos. Antes que vengan circunstancias que nos vayan a desviar del camino del Señor, Él prefiere levantarnos, porque más importante para Dios es nuestra alma. Bendito sea el nombre del Señor, que nos ama de tal manera